Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este martes 23 de octubre de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de usted. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana analizaremos en nuestro programa detalles del informe de coyuntura social que recientemente presentó FUSARES y que arroja importante información para medir desde luego el efecto de las políticas públicas en este rubro y sobre todo también bajo el enfoque que tiene que ver con el impacto en el empleo y la superación de la pobreza. Incluso este informe, quiero decirles, mide el tema migratorio. Así es que para hablar de este tema, quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Helga Cuellar. Ella es directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSARES. Bienvenida, Helga, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, es un placer para mí acompañarlo esta mañana. Gracias. Vamos a tener también en el resto del programa el acompañamiento de Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, y nos vamos a tratar la manera de hacer un enlace hasta Guadalajara, México, hasta la Universidad de Guadalajara, con Herbert Oliva. Él es un salvadoreño que trabaja académicamente para esta universidad. También es investigador ejecutivo de la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a tener también la opinión de él. No sé si ya me escucha, Herbert, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Saludos afectuosos, Ernesto. Saludos afectuosos, Helga. Gracias. Les saludo muy afectuosamente desde la Universidad de Guadalajara, tratando de compartir algunos elementos esenciales sobre los marcos de coyuntura en educación, escuela y resiliencia para la juventud salvadoreña. Saludos afectuosos a toda tu teleaudiencia. Gracias, Herbert, te agradezco muchísimo porque va a ser importante tu opinión con relación a este informe que desde luego vamos a referirnos y que en esta primera parte del programa desde luego resume muchos aspectos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el resumen dice que el 27.2% de jóvenes entre 15 y 30 años no estudian ni trabajan. Eso lo dice el informe. Esta cifra para cualquier objeto debe de ser punto de partida para examinar no solo la política pública y su impacto social, sino también otras vertientes como el modelo educativo que tenemos en nuestro país, sí, que es lo que está de alguna manera teniendo como efecto per se. Hoy vamos a aprovechar desde luego el espacio para también conocer por qué el 42% de los jóvenes, según el estudio, considera irse del país. Esto enmarcado en la situación crítica que está viviendo ahora Honduras y sobre todo también países del Triángulo del Norte, de los cuales han sido amenazados por el presidente Trump de recortárseles las ayudas a raíz de no hacer nada para parar el tema de la migración, que creo que tiene que ver mucho con el tema de la pobreza. Así es que vamos a hablar de estos y otros elementos claves. Los invito a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que participe. Antes, quizás, para poder ponernos en contexto de qué se trata este nuevo informe en el cual ustedes destacan todos estos elementos que antes describí. Bueno, el informe de coyuntura social este año resume la situación social. Tenemos cerca de 51 indicadores que analizamos cada año y también hemos tratado de abordar 2 problemáticas. Una de ellas tiene que ver con las políticas públicas y el desarrollo en los territorios de origen, y es un poco para entender por qué las personas deciden emigrar o por qué se mueven de un lado a otro forzosamente, ¿verdad? Buscando progresar. Y además abordamos la temática de la vinculación de la educación técnica y tecnológica con el mercado laboral. Y consideramos que este tema es importante porque esa es una opción que tienen los jóvenes para poder tener empleo en el futuro, si optan por esta formación. Entonces tenemos 3 temas acá que estamos abordando y un poco nos interesa también entender qué podemos hacer para lograr que El Salvador sea una sociedad más cohesionada y próspera. ¿Cuáles son los aspectos en los que debemos trabajar para poder definir un proyecto de país común, que es el que nos va a poder permitir salir de la pobreza, tener mayor generación de empleo y crear oportunidades para los jóvenes, para las familias,
para poder progresar por sí mismos. Entonces, de momento, lo que tenemos es un país todavía muy inestable, con muchas dificultades y tenemos muchas personas que quieren irse, ¿verdad? Hemos visto, y cuando uno examina, por ejemplo, las razones de por qué la migración, hay dos principales. Una es los factores económicos, que de momento es la más importante. 8 de cada 10 personas que intentan emigrar y regresan dicen que es por razones económicas. Y luego tenemos otro tanto que es por razones de inseguridad, que también es importante. Entonces hay que entender por qué. ¿Por qué el país no ofrece las garantías para que las personas puedan salir adelante? ¿Y por qué 2 de cada 5 jóvenes deciden emigrar? Cuando uno examina los indicadores se da cuenta de que es cierto, hay algunos avances en materia social. La escolaridad promedio ha aumentado, pero todavía es muy baja, es apenas 6.8 años de estudio. Tenemos mejor servicio de energía eléctrica, de agua potable, pero tenemos dificultades en el caso de agua potable de ofrecer un servicio de calidad y de agua corriendo continuamente, ¿verdad? Que usted llega a su casa y siempre tenga agua, y no todos tienen agua por cañería conectada en su domicilio. Tenemos todavía problemas de contaminación y de agua potable y saneamiento, y tenemos problemas de inseguridad. En términos de institucionalidad, hemos avanzado en el sentido de que hay mayor participación de la sociedad civil, se han hecho esfuerzos por controlar la corrupción, pero es insuficiente. La mayoría de las personas no confían en las instituciones. Una encuesta del Banco Mundial sobre gobernabilidad señalaba que solamente el 8% de las personas confían en los partidos políticos, y eso preocupa. Confían más en la Fuerza Armada, un 35%, que en los partidos políticos. A ver, el resumen en sí, Helga, perdón, este informe, en resumen, este informe coloca al país en una situación de desventaja, o podríamos considerarla desafiante para lo que viene en el resto del próximo año. Yo creo que es una situación desafiante, porque algo se ha hecho, pero no es suficiente para garantizar calidad de vida a nuestra población. Y por lo tanto hay desafíos que hay que ponerles más atención, y son desafíos que no se resuelven en 5 años de gobierno. Y estamos a las puertas de una elección electoral, y es importante que los ciudadanos tengamos conciencia de eso para poder exigir a nuestros próximos gobernantes, y también para fijarnos a la hora de decidir por quién votar, quién nos ofrece soluciones a estos problemas que más afectan a la población. A ver, Helga, pero ¿y qué expectativas se puede tener con relación a este clima electoral? ¿Puede ser una ventaja o una desventaja teniendo a la base, digamos, ya a 4 competidores que estás diciendo, bueno, voy a resolver los problemas de este país? Bueno, usualmente durante las campañas electorales los discursos son optimistas y se hacen promesas, pero yo creo que aquí el llamado es a nosotros como ciudadanos de poder tener mejores criterios para poder decidir cuáles son las soluciones que son más factibles y más viables, cuál es el grado de compromiso con respecto a las propuestas, y de todas maneras hay que reconocer que independientemente de quién gane, el país no va a salir adelante a menos que haya un compromiso de todos los actores y voluntad política para poder definir un proyecto común. Porque los problemas sociales no se resuelven ni en 1 año ni en 5 años, sino que son apuestas de mediano y largo plazo, que toman tiempo. Por ejemplo, para elevar la calidad de la educación, no basta con un periodo de gobierno, sino que hay que cambiar toda la forma de enseñar. Hay que tratar de trabajar con los maestros para que ellos puedan sacar todo su potencial en el aula, hay que mejorar la infraestructura, y son desafíos que toman tiempo. El Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, señala 6 desafíos y dice que en un periodo de 10 años se deben de invertir cerca de 12.000 millones para poderlos enfrentar. ¿2.000 millones? 12.000 millones. 12.000 millones. 12.000 millones. Entonces quiere decir que hay que tener un compromiso con las metas, con los objetivos, también tener indicadores de seguimiento, y además un compromiso con el financiamiento. Quiere decir que si vamos a dirigir la capacidad financiera del Estado, si la vamos a medir, pues hay que garantizar que existan los fondos para invertir en lo social, ¿no? Hay que tener una buena conducción financiera, de lo contrario solo vamos a tener propósito, buenas intenciones, pero no se va a concretizar en los resultados. A ver, ¿podría considerarse un reflejo de esta realidad que describe el informe estas caravanas de migrantes, por ejemplo?
Bueno, las caravanas de migrantes son un fenómeno interesante y también preocupante, por dos razones. En primer lugar, porque es una manifestación quizá exacerbada de algo que ya sabíamos, y es que muchas de las personas optan por emigrar porque no encuentran las opciones para poder progresar en sus países de origen. Pero esto no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido desde hace varios años y que se ha visto quizá intensificado en los últimos años. Quiere decir que este es un llamado de atención para nuestros gobiernos y para nuestras sociedades para poder identificar acciones que realmente generen la sensación de que, o más bien la esperanza y las condiciones reales para que cada quien pueda encontrar una solución a su propia problemática de crecimiento. A ver, Herbert, yo creo, Herbert, nos vamos hasta la Universidad de Guadalajara, en México. Herbert, creo que ya tienes elementos, digamos, claves, oportunos para poder dar una introducción a lo que podría ser tu análisis hoy con relación a estos indicadores sociales que refleja este informe de FUSADES y que de alguna manera se ponen en el contexto de esta realidad de migrantes que, por cierto, ya están en territorio mexicano. ¿Cuál es tu lectura desde el punto de vista académico? Básicamente, Ernesto, es importante destacar que a finales de 2013 la OIT y Plan Internacional hacían un estudio muy similar a este informe de coyuntura, en el cual podemos tener un marco de análisis en donde desde el 2013 hasta 2017 pues muy poco o nada ha cambiado. Precisamente cuando hablábamos en aquellos años que se estimaba que un 12% del desempleo de los jóvenes salvadoreños radicaba entre los 20 a 24 años, esta cifra a la fecha se ha más que triplicado. Por lo tanto, el tema desempleo en el sector joven es algo que preocupa. Preocupa más cuando tenemos un presupuesto en el tema educativo que cada año va desmejorando constantemente, sin considerar que hoy en día, Ernesto, hay cerca de 1.8 miles de millones de jóvenes de 10 a 24 años en el planeta, y en El Salvador específicamente, pues nuestra gran densidad poblacional oscila entre los 15 a 24 años de edad. Por lo tanto, ese es el nuevo despertar del interés electoral de esta juventud salvadoreña que está marcando pauta significativa al momento de poder escoger el hecho de que en El Salvador realmente la política nacional de juventud, que tenía una visión desde el 2012 al 2024, no ha podido modificar en nada el 25% de jóvenes entre 19 a 29 años que no estudian ni trabajan. Es más, este rango alcanza un 31% entre los jóvenes de 20 y 24, que cabe la aclaración, no estamos hablando precisamente que sean jóvenes que no tengan interés en trabajar y que sean delincuentes, para nada. Simple y sencillamente la dinámica social está desvinculada del sector educativo a las necesidades del sector empresarial. Ello hace que en este momento por lo menos el 44% de las niñas que no trabajan ni estudian se están dedicando a los quehaceres domésticos. El principal vacío, pienso yo, y en alusión al informe de coyuntura que nos presenta Elga, que quiero felicitarla de forma efusiva porque me parece muy congruente, muy puntual y sobre todo muy sustancioso en la información de análisis. El vacío es que no existe una política nacional de empleo joven. Y a partir de ello, por más esfuerzos que logremos articular en documentos, en cifras y en estadísticas, realmente necesitamos generar una articulación directa entre el sector empresarial y las necesidades de labores y la necesidad formativa de la juventud salvadoreña. Muestra de ello es esta caravana de migrantes que está saliendo de Honduras. Precisamente no encuentran espacios laborales de ninguna índole en sus países, y pues yo te puedo decir con certeza, soy parte de una migración también de académicos que tratamos de buscar en otras latitudes geográficas también nuevas oportunidades, Ernesto. Ese es el panorama en la actualidad. Ese es el panorama que está
percibiéndose, y sobre la base de ello hay que tomar conjeturas concretas al momento de generar propuestas de solución. Ok, es interesante ese punto, políticas. O sea, es cierto, hemos tenido un avance, el informe lo destaca, pero como que las políticas también deben de ser más congruentes. Hablaba de la ley del empleo joven, sí, y ese es un elemento muy importante que destaca Herbert. Sí, a mí me gustaría profundizar un poco en el tema del empleo joven, y es que realmente, como él decía, tenemos una gran proporción de jóvenes que no encuentran oportunidades. Y en términos generales, fíjese que la tasa de desempleo ha sido cerca del 7% por más de 10 años, o sea que no han habido políticas públicas efectivas para garantizar que la población tenga un empleo de calidad con acceso a seguro social y pensiones. En el caso de los jóvenes en particular, a mí me llama mucho la atención, y de hecho en el informe lo analizamos, de por qué los jóvenes están optando más por la formación general y no por la educación técnica, que en años anteriores parecía que era la más atractiva para poder entrar a trabajar más rápido y comenzar a generar ingresos, que los jóvenes querían salir adelante de esa manera, pero está cambiando el panorama. Si los jóvenes están queriendo graduarse más rápido, 58% ahora están en la formación general, eso sí, en el sector público hay más en la formación técnica, pero el punto es por qué esta tendencia cambió. Antes eran más en la formación técnica que en la general, ahora es más en la general. Hay varias razones que podrían explicar este fenómeno y que tienen mucho que ver con lo que señala Herbert. Muchos quieren trabajar más rápido y dicen, bueno, si estudio 2 años el bachillerato, me gradúo más rápido y entro al mercado laboral. Esa es una opción. La otra es que no ven que el bachillerato técnico supere en posibilidades de tener empleo al bachillerato general. Si de todas maneras, cuando uno ve los indicadores de desempleo, ve que de total de desempleados, que son cerca de 2 millones, el 24% tiene formación técnica. Más o menos la mitad no tiene ningún título, pero los que siguen en mayor proporción de desempleados son los que tienen una formación técnica. Y la pregunta es ¿por qué? Es porque no se generan los empleos para este tipo de formación. No estamos generando oportunidades. Me llama la atención también que tenemos una plataforma educativa para desarrollar la formación técnica y tecnológica basada en la estrategia Megatech, que es crear opciones de educación flexible, carreras articuladas desde educación media a superior en las áreas técnicas. Ha habido esfuerzos desde el año 2013 más o menos de poner más empeño en carreras en el área industrial, en informática, en servicios turísticos, que son áreas de potencial crecimiento, o al menos así se cree. Y el resultado es este, tengo un dato ahí de 3 de cada 10 jóvenes tiene un empleo formal. El resultado es ese. Entonces la pregunta es por qué hay una desvinculación entre el sector educación y el sector productivo. Y por otro lado, no se generan los incentivos ni un clima de inversión favorable para generar más empleos. Entonces aquí hay un problema de articulación entre la política educativa y la política económica e industrial. A ver, Herbert, tu experiencia académica, tú eres una persona, un profesional a quien he tenido el gusto de conocerte en el desarrollo de tu trabajo acá en el país. Ahora estás como catedrático ahí en la Universidad de Guadalajara. A ver, ¿cuál es, digamos, el factor comparativo cuando utilizamos el factor comparativo? ¿Cuál es la diferencia o estamos en las mismas condiciones? Centroamérica no dice muchísimo de México, si lo queremos ver con relación a ese factor comparativo de grandes desafíos sociales, ¿no? Yo creo, de forma fehaciente, Ernesto, que las latitudes de las problemáticas entre El Salvador y México son muy similares, y eso es lo que en este momento nos permite entender la verdadera punta de lanza del por qué en El Salvador el voto joven en la actualidad se va a volver un caldo muy interesante en cómo podemos lograr, por ejemplo, que la juventud salvadoreña se empiece a interesar más por marcar la pauta significativa en la preferencia electoral. En México también ha ocurrido eso, ¿no? Es decir, el rechazo total a las extremas tiene mucho que ver. No obstante, tenemos que decirlo, la inversión en educación marca pauta significativa. Hay oportunidades en estas latitudes geográficas para que los jóvenes puedan incorporarse de forma real a un trabajo joven, generando un marco de garantías, pero que también en el seno de la misma universidad empieza a generarse una disyuntiva. Nos escucha al presidente electo
a López Obrador decir que le va a dar trabajo en este momento a los compatriotas centroamericanos, pero precisamente no se le está dando en su totalidad y de forma íntegra trabajo a los connacionales mexicanos. Y esto tiene que ver precisamente porque entre el 2014 y el 2016, cerca de 5,400 niños fueron detenidos en las fronteras mexicanas buscando precisamente alcanzar el sueño americano. En virtud de ello, este tema migratorio se vuelve un problema real y de gran impacto porque estos niños o estos migrantes comen, necesitan salud, necesitan alojamiento y esto precisamente sale de los impuestos del pueblo mexicano. Claro, por supuesto. Entonces el punto medular del asunto es pensar de quién es verdaderamente la responsabilidad en este tema de coyunturas en el ámbito de los jóvenes, ¿no? Precisamente pensando en que demográficamente la juventud es el caudal poblacional más extenso, pero es el que poco acceso está teniendo a un estado de bienestar, ¿no? Y en virtud de ello, pues sí, hay que decirlo, por ahí podemos encontrar, digamos, unas disyuntivas entre tener candidatos a la presidencia que podrían hablar de plataformas políticas para el trabajo joven, pero que como empresarios no le están dando las condiciones necesarias a los jóvenes en este... Y ese es un elemento muy... Todo eso nos empieza a generar... claro. Y es un elemento desafiante, Herbert. Marcos comparativos y darnos cuenta que si nosotros no proponemos soluciones enmarcadas en el ámbito de políticas educativas, en el ámbito de políticas de trabajo joven, en el ámbito de una idoneidad laboral para este amplio sector que está creciendo, pues poco o nada van a seguir cambiando las condiciones de estos países que tienen muchas problemáticas similares, Ernesto. Ok, Helga, ese elemento es bien importante que destaca Herbert, ¿no? Sí, yo quisiera retomar un punto y es que pensemos es cierto que hay que invertir en la primera infancia. En FUSAED nosotros estamos de acuerdo y creemos que eso es importante, pero no debemos olvidar que los niños que nacen este año, en 13 años, van a entrar a la secundaria. Y si no están abiertos los espacios educativos y la capacidad de acceso no se ha aumentado, lo que vamos a tener son niños que no llegan al sistema educativo. Hoy por hoy, solo 40 de cada 100 entran a la secundaria. En edad de estudiar la secundaria están ahí. Y de los que entran a estudiar la secundaria, la mayoría hemos dicho que está en el bachillerato general. Quiere decir que probablemente van a encontrar dificultades de tener un empleo, porque no todos continúan la universidad. Y hemos dicho que en la formación técnica hay dificultades en la empleabilidad. No hay una buena articulación de la educación con el sector productivo. La política industrial está ahí, por ejemplo, y señala que el recurso humano es importante, pero no se ha logrado articular. Entonces no le estamos ofreciendo respuestas adecuadas a los jóvenes, ni ahora ni a los que van a venir en 13 años, a menos que tomemos la decisión contundente de apostarle a la educación con un proyecto de largo plazo y poderlo articular con la política económica. Y eso requiere voluntad política. A ver, ¿y en qué se parece este informe con el resto que hemos tenido en el pasado? ¿Han habido variables importantes en estos informes con los pasados? Pues los indicadores sociales varían muy poco, año con año. Eso significa que no estamos siendo tan certeros. Eso significa que no hemos tomado la decisión de tener una estrategia de política social integral de mediano y largo plazo. Porque hay 3 preguntas que en el resumen plantea este informe y las voy a un poco mencionar. ¿Cuáles aspectos de la cohesión social necesitan ser fortalecidos? Es una de ellas. Sí. ¿Qué hacer para que las personas encuentren oportunidades económicas y sociales en sus territorios de origen? Y desde el punto de vista educativo se dice cómo se pueden aprovechar las ventajas de la formación técnica y tecnológica para facilitar el ingreso de la persona al mercado laboral. 3 aspectos fundamentales que voy a dejarlos planteados para desarrollarlos, Herbert, hasta Guadalajara, México, y acá en nuestros estudios con Helga Cuellar, directora de Estudios Sociales de FUSAED, para seguir en este análisis a esta hora de la mañana, 7:01. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Queremos agradecerle también ya la presencia de Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados del Salvador, que ya está con nosotros acá. Gracias, Javier, por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto estar también con Helga y pues un saludo a tu audiencia. Bueno, gracias. Bueno, hemos estado haciendo una lectura sobre esta radiografía que nos da ahora nuevamente el informe sobre coyuntura social que ha presentado FUSADES, en la que desde luego mide los alcances que ha tenido toda la política social que hemos desarrollado en los últimos años y sobre todo en el impacto que tiene que ver con el empleo, la educación y aquellos factores desafiantes que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tú puedes darle de una forma, digamos, introductoria a este tema que sin duda alguna es necesario ponerlo en la agenda, más en un contexto electoral en el que estamos viviendo como país? Sí, es interesante los datos que ha planteado la doctora Helga en esta mañana y me llama la atención más que todo cuando explica una cosa bien que vivimos claramente, donde el bachiller, pues el joven se está orientando más por el bachillerato general que por el bachillerato técnico, como si este bachillerato técnico no le estuviera respondiendo sus claras expectativas de juventud. Y los casos son, por ejemplo, para el tema de empleabilidad. Y este bachillerato general que en el transcurso del tiempo se ha ido convirtiendo en un semi-vocacional, porque es un bachillerato que ofrece también una alternativa de un diplomado que lo forma mediáticamente en alguna área específica. Dicho sea de paso, estas áreas no están como controladas ni censadas por el Ministerio de Educación ni por ninguna otra entidad que pudiera decirnos la capacidad productiva que pudiésemos ofrecerle a la empresa privada en estas áreas. Entonces yo creo de que es importante ese dato y también es importante ver que el tema migratorio sigue siendo un tema, también en el tema educativo, un tema ahí reincidente. ¿Sí? y que también pues nos trae que refleja la consecuencia de lo que se ha hecho, ¿no? Exactamente, correcto. Gran parte de la consecuencia, porque la educación, decía en el resumen, Helga, es clave para potenciar las capacidades de las personas e integrarlas a la sociedad. Pero si no tienes un modelo educativo que logre esos objetivos, difícilmente lo vamos a ver. Yo planteaba las preguntas anteriormente, antes de irnos a la pausa. Y de hecho, cuando uno ve las principales causas de deserción, la primera es cambio domiciliar, la segunda es abandono y la tercera es migración. Pero cambio domiciliar no sabemos qué quiere decir, ¿verdad? Si es por razones de inseguridad o por qué. Entonces, la verdad que llama mucho la atención que muchos jóvenes realmente no encuentran rutas formativas ni de empleo en el país. Entonces, no les estamos creando futuro a estos jóvenes. Y cuando uno ve el modelo educativo, en el caso de la formación técnica, que como le decía, tenía una plataforma interesante, pero que no termina de consolidarse, es clave en la formación técnica tener orientación vocacional, pero solamente el 20% de los centros escolares la ofrecen en el 9º grado, o sea, muy poco. Quiere decir que a los jóvenes les resulta muy difícil decidir qué van a hacer en el futuro, y si no, pensemos en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo nos costó decidir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en la vida? Y si no reciben ni orientación vocacional, sus padres pasan trabajando, tienen una familia extensa en donde no hay mucho quien le ponga atención a los chicos, bien difícil que ellos definan qué quieren hacer. Y les cuesta encontrar, no tienen información ni siquiera cuáles son las carreras técnicas o las opciones de empleo, ¿verdad? También es importante ver acá de que el bachillerato general, que es de 2 años, cuando este joven egresa, pues generalmente tiene sus 17 años, y con 17 años pues complicado en este país buscar un empleo. Claro. Entonces, generalmente por eso es que Herbert hablaba de la ley del empleo joven. Exactamente. Es interesante lo que Herbert hablaba. Sí, y lo planteaba bien Herbert, porque si bien es cierto, nuestra región pues comparte esas problemáticas, pero las soluciones no las comparte, porque en otros países las soluciones a estas problemáticas son como más focalizadas. Pero en el nuestro quizás todavía no se le ha puesto el detalle o la confianza más a estas soluciones. Y en el caso pues los jóvenes buscan, después de tener este bachillerato, buscan de repente un curso
que les perfeccione en otro idioma o que les perfeccione en computación o en otra área que después les abra más puertas para el empleo joven que habla Herbert. Y entonces, por eso es que nosotros como Asociación de Colegios Privados nunca estuvimos de acuerdo en un bachillerato general de 2 años. Siempre nos pronunciamos por un bachillerato que completara las competencias que el joven necesitaba para poder identificarse con un empleo o con una formación superior ¿Ese más de bachillerato calidad. general ha sido más dañino que positivo? Bueno, es que el bachillerato general se creó, bueno, de repente con intenciones de ahorro posiblemente, ¿verdad?, para el Estado, porque no es lo mismo invertir en un joven salvadoreño 2 años que 3 años en un bachillerato. Sí, pero y después de eso, bueno, pues hay que ver las cosas. Es la manipulación, el manoseo a la que- que la educación ha exactamente, sido sometida en este exactamente. país. Perdona que voy a ocupar este término también, Helga, pero yo creo que también hay que decirlo con mucha propiedad. El modelo educativo del país no tiene una personalidad definitiva por el manoseo al que ha sido sometido. Y hablo por el tema de que un gobierno llega con una visión diferente a la de otro y al final no tienes una proyección de largo Qué plazo. bueno que como tú lo decía el dijiste con profesor. esas palabras ¿Sí? y no tuvimos que decirlo nosotros. No, por eso lo decía. A ver, Herbert, cuéntame, ¿cómo te sumas a este análisis? Cuando escuchamos la ausencia de políticas públicas educativas de largo plazo, vemos precisamente por qué sistemas educativos como el de Francia, que están cimentados en una lógica educativa napoleónica, y lo que tú argumentas, Ernesto, tiene mucha razón, porque llega un presidente con una propuesta educativa. De hecho, aquí en México no se ha terminado de concretar una reforma educativa, y con la llegada de un nuevo presidente, pues ya parece ser que esta reforma educativa no tiene razón de ser. Yo estoy muy de acuerdo con el señor presidente de la Asociación de Colegios Privados al decir tenemos un bachillerato o una formación educativa que está totalmente desarticulada de las necesidades sociales de un modelo empresarial en donde estamos formando precisamente bachilleres obsoletos. Y a partir de ello tú te vas a encontrar en el sistema laboral salvadoreño abogados, sociólogos, psicólogos, que no tienen trabajo. Entonces tú empiezas a pensar y dices, si esta es la realidad para los adultos, entonces ¿cuál es la base congruente de una apuesta de política laboral joven para estas nuevas generaciones? Que valga la aclaración, ahora en este nuevo proceso electoral van a marcar de forma sustancial la pauta a la hora de emitir el sufragio por seleccionar a sus nuevos gobernantes. O sea, el momento electoral que vive el país es esperanzador para poder tener claridad si podemos apostar, hacer una apuesta congruente a esto, Herbert. Lo que ocurre es que año tras año, elección tras elección, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y ahí también empezamos a lo que yo reiteraba de forma muy articulada. Es que también es incongruente que siendo empresario y lanzándote a la palestra política para ser presidente, en tus empresas no le des la oportunidad coyuntural a los jóvenes para poder seguir estudiando, ¿no? Y a partir de la ausencia de espacios laborales, pues tú vas a ver una infinidad de call center, con horarios desajustados, con condiciones laborales bastante interesantes y pero muy curiosas para poder analizarse. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, en la zona rural tú vas a encontrar que los chicos ni siquiera quieren estudiar la escuela y le dicen a los papás, mejor págame al coyote para que me lleve al sueño americano, ¿no? Y muestra de ello es lo que yo argumentaba en la intervención anterior. 5,000 niños migrando en busca del sueño americano solo entre el 2014 y el 2016. ¿Qué tan importante es para ellos un sistema educativo que no les está generando nada? Hay una ley que impide a los colegios privados, por ejemplo, el que puedan aumentar sus cuotas, y en virtud de ello tú te preguntas, y entonces, si yo tengo como colegio las manos amarradas, ¿qué calidad educativa yo puedo ofrecer? ¿No? O sea, es que la educación es inversión, y si tú no sobrepasas el 3.2% del Producto Interno Bruto en educación, cuando Costa Rica ya marca el 6.3, 6.6, o sea... Sí. Tienes pautas sustanciales. Definitivamente hay una gran brecha en esto. A ver. Bueno, Herbert está más enterado que los salvadoreños y estando por el país. No por gusto está de catedrático en la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. Herbert, ¿no?, la aclaración, y efectivamente el desorden que se encuentra en el sistema educativo, que tú muy bien explicabas cómo
cómo lo veía, si así lo ve el salvadoreño también de a pie. Y así ha sido. Es que así ha sido. Hay que decir también de que el ordenamiento del sistema se encuentra centrado en lo que es la Asamblea Legislativa, y de hecho ya el diputado presidente de la Comisión de Cultura y Educación ha presentado una propuesta de una ley de políticas de educación a largo plazo que estamos por poder dar a conocer y que nos expliquen de qué se trata eso. Y también hay ya una propuesta de reforma a la Ley General de Educación, que de repente pues este marco jurídico que está orientando el sistema es el que está frenando de repente el ordenamiento del mismo sistema, y que está también provocando pues de que estemos produciendo profesionales hasta en la universidad para el desempleo. Y entonces este desorden está provocando también la decepción, la desesperación y la frustración del salvadoreño, que está cada día más convencido de que su realización como persona no está dentro del país, sino que fuera de él. A ver, Helga, dos cosas elementales ya para ir un poco concluyendo con el programa y en el análisis que hemos tenido muy importante sobre este informe de coyuntura social. Este informe sugiere construir y sostener una sociedad cohesionada, ¿sí? Sí. A partir de la pregunta que yo planteaba, una de ellas, de las tres que plantea el resumen educativo, que tiene que ver con la necesidad de fortalecer una sociedad y con aspectos de cohesión. ¿Qué significa eso? Y por otro lado también contempla FUSADES hoy en el marco electoral presidencial, dar un documento o exigirle a los candidatos presidenciales un documento que defina este trazo educativo de desarrollo en el país? Sí, le contesto la primera, los aspectos de cohesión social en los que deberíamos de trabajar. Son tres dimensiones de la cohesión social. La primera es asegurarnos que se establecen los lazos de confianza y del sentido de pertenencia en nuestras comunidades, de tal manera que cada quien se sienta responsable de cooperar para sacar adelante a sus propios compatriotas, ¿no? Y para que se genere una actitud positiva y una actitud decidida de crear ese proyecto común, ya sea en el ámbito local, trabajando con la sociedad, con los diferentes actores locales y la municipalidad, o a nivel de gobierno central con los diferentes actores para establecer una ruta estratégica de desarrollo. La clave está en generar lazos de confianza, voluntad para cooperar y aumentar el sentido de pertenencia y nuestro aprecio por la identidad nacional. Eso es lo que nos hace querer trabajar por el país. Lo segundo, eso puede ser bastante abstracto, lo reconozco, pero en la medida que vamos trabajando y que vamos desarrollando ese sentido de pertenencia, es más fácil sacar adelante al país. El segundo tiene que ver con la institucionalidad, y es que ésta funcione. Decíamos de que en el país hay una gran falta de confianza en las instituciones y sobre todo en los partidos políticos, pero ¿qué podemos hacer para aumentar la confianza en las instituciones? Pues una cuestión primera por hacer es seguir manejando el tema de la corrupción y trabajar decididamente en eso. De momento estamos pasando por un impasse por habernos sacado del grupo Egmont, ¿verdad? Que perdemos el estándar internacional y la capacidad de recibir información para atender casos de investigación penal en temas de lavado de dinero y otros de corrupción, pero hay que reconocer que hay instituciones que están haciendo más o menos su tarea y hay que empujarlas. Hay que también, el tercer aspecto es el de las oportunidades económicas sociales. Lo que se ha hecho bien en términos de mejorar la seguridad en las comunidades, hay que hacerlo. Hay que acatar la decisión del mandato de la Sala de lo Constitucional de reconocer el desplazamiento o la movilidad humana por razones forzadas. Y pues hay que seguir trabajando. ¿El resumen va a una propuesta o a una exigencia a los candidatos brevemente? Bueno, el segundo tema es el de la propuesta de FUSADES. Y FUSADES ha estado trabajando este año en eso. Y tenemos el documento Progresando para el Nuevo Milenio, Elementos para un Plan de Desarrollo, que pensamos presentarlo a los candidatos todo el documento completo en noviembre. Pero hemos venido presentando los capítulos cada mes y, por cierto, esta semana, el jueves, presentamos dos. El que tiene que ver con saneamiento macroeconómico, es decir, cómo hacemos para tener responsabilidad fiscal y la capacidad financiera para invertir en lo social y garantizar estabilidad macroeconómica, y también el tema de infraestructura
en el país. Pero ya presentamos lo que proponemos en educación, en salud, ya etcétera. está la pelota en la cancha de los candidatos presidenciales. Se ha hablado con muchos de ellos. Interesante. A ver, así brevemente, tu expectativa sobre nosotros vamos a presentar el 5 de diciembre de este año a los candidatos presidenciales una propuesta de plan 2030. Va a ser en el Hotel Sheraton Presidente. Ya se están girando las invitaciones a los candidatos presidenciales para entregarles el resultado de un estudio que hemos hecho con educación privada, con colegios privados. Y ese día pues esperamos tenerlos a ellos ahí para que también nos puedan dar su punto de vista sobre la importancia que para ellos reviste lo que es el tema de educación, porque ese es el problema más grande. No hemos encontrado si en verdad hay gente que les interesa el tema educativo en el país, porque de repente es una novia con la que nadie se quiere casar. Sí. Y es porque digamos como que se entretienen más en otros quehaceres más politiqueros de política, ¿no? Sí, sí. Si yo te dijera una innovación en educación que haya ofrecido un candidato ahorita, ¿cuál me dirías que es? No sé. O sea, no hemos descubrido una. ¿Y a cuántos días estamos de la elección? Helga me está dando la razón acá. No creo que la haya visto ahorita, ¿no? No la hemos visto. No la hemos visto. Pero tampoco conocemos todas las propuestas. Hay que esperar todavía, hay que correr antes. A ver, me voy hasta Guadalajara. A ver, Herbert, tu análisis concluyente esta mañana del informe de coyuntura social de Fusales, De forma concluyente, tenemos que exigirle a los candidatos presidenciales que sus propuestas en los programas educativos tengan que trabajar en pro de la mejora educativa en base a la calidad docente, un currículo adaptado a la realidad económica del país, a ampliar la cobertura, a mejorar la infraestructura y, por último, independizar la medición educativa de la calidad del sistema mismo, recordando que muchos de los problemas educativos que atraviesa El Salvador se derivan precisamente de los problemas estructurales de gobierno y económicos que tiene que ver con la realidad propia de nuestro querido pulgarcito de América. Ok, Herbert, te agradezco muchísimo que hayas tenido tiempo de tu trabajo ahí en la Universidad de Guadalajara para que también te incorporaras a hacer el análisis pertinente de nuestro tema de hoy. Muy complacido también de tenerte y de verte pues por este medio. Gracias a Herbert, desde luego que nos acompañó desde la ciudad de Guadalajara, en México, Herbert Oliva. Él es un experimentado catedrático que ahora trabaja en el Departamento de Políticas Públicas de esta importante universidad y, por supuesto, un orgullo salvadoreño. Helga, también gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Gracias Ernesto. también a ti. Un placer, Ernesto. Te agradezco, Javier, por habernos acompañado. Y a propósito de ese componente de que ustedes hablaban, en la segunda parte del programa hablaremos sobre los alcances que tiene la lucha contra la corrupción pública, que quieras o no, es un impacto que también golpea fuertemente cualquier política pública, especialmente de desarrollo en un país. Por supuesto. Vamos a hablar de esto cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos como siempre su fiel y permanente audiencia. Queremos agradecerles a ustedes que están reportándose a través de las redes. Bueno, y en esta segunda parte del programa, tal y como lo dije, vamos a hablar sobre los alcances que tiene la lucha contra la corrupción pública y el papel institucional del Estado frente a esa tarea titánica para muchos. El tema, desde luego, lo vamos a versar en esta segunda parte con el doctor Jorge Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, y también nos acompaña Paul Steiner, conocedor de temas de país, panelista de Ernesto López Radio también, ¿verdad? Siempre, gracias, Paul. siempre, a la orden. Ahí estamos. Muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, Paul, por acompañarnos. Interesante, a ver, hagamos una valoración sobre este último acontecimiento que la Fiscalía ha puesto en relieve y tiene que ver precisamente con este nuevo caso de investigación sobre el tema de la Fiscalía General de la República y cómo el crimen organizado, a criterio de ellos, había de alguna manera acaparado esta importante institución, ¿no? Bueno, hay hechos que, como decimos los abogados, que por ser notorios ni siquiera exigen pruebas. El pueblo salvadoreño tiene conocimiento de que las instituciones del Estado, por su misma debilidad institucional, han sido permeadas por el crimen organizado.
Bueno, vemos el caso de expresidentes detenidos, en donde prácticamente el esquema de operar ha sido un esquema de crimen organizado. Se habla aquí de tantos hechos delictivos, de narcotráfico, de lavado de dinero, de una serie de cosas que nunca se logra investigar ni llegar a los verdaderos autores intelectuales de los hechos. Precisamente porque esa misma debilidad institucional, que podría ser incluso creada de propósito, permite no solo que quienes llegan al poder, al ver el arca abierta, aunque sean justos, pequen, o que la misma debilidad institucional haga que quienes están metidos en los delitos fácilmente hagan caer en la tentación del enriquecimiento fácil a quienes detentan poder político. Entonces, es la debilidad institucional, y por eso que combatir la corrupción no simplemente es perseguir a unos cuantos corruptos y meterlos presos. Combatir la corrupción es cerrar el hueco por donde se meten los ratones a comerse el queso. A ver, esta operación se denomina corruptela, así la ha denominado la Fiscalía, ¿no? Fíjate que interesantemente acabamos de terminar de ver el caso Saca. Y el caso Saca nos demostró un grupo de funcionarios que se organizaron para hacer lo suyo, o sea, hacer su agosto, digamos, hacer lo suyo indebidamente. De un espacio que estaba abierto y que nadie sabía, pero que era ya tradición que los presidentes aprovechaban. Sabemos que viene otro caso, el de Funes, sobre casi que la misma historia. Pero el tema del caso Corruptelas nos abre otra visión de la corrupción que existe en el Estado, porque aquí lo que estamos viendo ya es un grupo ya establecido de personas a la orden del que más paga. El mismo Tribunal de Ética acusó al ex fiscal Martínez de vender justicia. Lo interesante es que lo que estamos viendo aquí es ya tal vez más adentro de la institución la verdadera corrupción que existe y lo infiltrada que está la institución de la Fiscalía, en este caso, en relación al tráfico de influencias. Pero es sumamente importante que reconozcamos que el delito de tráfico de influencias tiene muchos, pero muchos corruptores. Estamos viendo un grupo común de corruptos dentro, pero estamos viendo también que ya aparecen varios diferentes estilos de corruptor. Tenemos el caso de lo que recién reportaron ayer sobre las comunicaciones y los arreglos entre Funes y Martínez. Tenemos lo que se ha reportado de Raiz y Martínez, dos totalmente diferentes tipos de corruptor. Tenemos también otros tipos de injerencia que han tenido y de repente se comienza a ver que dentro de las instituciones, cuando está ya corrompido un grupo de personas y no hay sistemas de gestión que realmente cierran las puertas a la corrupción. Ese es un elemento al que quería llegar. Es decir, de repente un libre albedrío. Sí, ¿dónde estaba la institución del Estado controladora para evitar eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Fíjese que una de las debilidades nuestras es que interpretamos a veces cosas erradamente. Por ejemplo, aquí dice, no, es que fíjese que la Constitución garantiza el principio de inocencia. Claro, pero también hay presunción de culpabilidad. ¿Por qué hay tantos reos sin condena en los centros penales? No están condenados todavía. Se presume su inocencia, pero están presos porque se presume también su culpabilidad. Y en el caso de la política, la Constitución y el Código Electoral hablan de que la honradez y la moralidad sean notorias. No está hablando de cosas juzgadas, está hablando de notoriedad. Y la notoriedad es aquello que es tan evidente y que es de tal conocimiento público que no necesita ni siquiera ser probado. Pero claro, estamos eligiendo incluso políticos para cargos de poder que notoriamente sabemos que no son honrados. Pero, no, es que hay una presunción de inocencia, pero también hay presunción de culpabilidad y lo notorio no necesita prueba. Lo notorio no exige que haya sentencia condenatoria.
Lo notorio es si ya tiene un montón de denuncias, si ya tiene un montón de clavos y pernos por aquí y por allá, esa persona no es honrada notoriamente. Pero usted ha identificado el funcionario, usted ha identificado la persona y creo que tiene toda la razón en que la persona es la que se presta a la corrupción, es la que sucumbe a la tentación. Pero yo creo que lo que se nos ha olvidado por muchísimos años, por décadas, es que si la institución tiene procesos confiables, auditados, bien controlados, ahí es donde se cierran las puertas a la corrupción. Se le reduce el margen de maniobra a alguien que se presta a la tentación. Una decisión de un funcionario no debería de ser de una persona, siempre debería de ser una decisión colegiada y siempre debería de ser una decisión transparentada a todos. Por ejemplo, nos peleamos todos por el derecho a la información y nos andamos rebuscando por el formulario, por el recibo, la factura, etcétera. Pero se nos olvida pedir la información de cómo tomaron la decisión. Cuando vamos, por ejemplo, a auditar o a pedir información sobre una licitación, nos ofrecen toda la documentación, pero no está documentado la manera en que tomaron la decisión sobre a quién se le iban a adjudicar. Y el razonamiento está sucediendo ahorita en la Asamblea Legislativa. La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional pide que se documente el razonamiento de por qué un candidato a magistrado es mejor que el otro. Así de sencillo. Pero en ninguna elección de segundo grado, desde que hubo ese fallo y esa jurisprudencia, la Asamblea Legislativa se ha prestado a cumplirlo documentando eso. Apenas estamos hablando de un baremo, sin haber documentado por qué este es mejor que el otro. Bueno, si de repente se hiciera eso, estaríamos cerrando mucho de la arbitrariedad de reparto de personas. Ok, es interesante porque hace unos minutos yo tenía el papel de, digamos, un informe de coyuntura social que destaca los grandes desafíos que el país, digamos, no ha cumplido a cabalidad, que es el tema de mejorar el tema educativo, que es el tema evitar la migración, elevar las capacidades digamos, económicas del país. Y uno de los puntos que plantea este informe es, obviamente, el tema de la institucionalidad, ¿verdad? Cómo, de alguna manera, esa fragilidad o esa, llamémosle, indiferencia de poder atender la fiscalización o la contraloría que debería de tener, ha permeado fuertemente estas políticas públicas, el tema de la corrupción como tal. A ver, ¿cuál es la digamos, la expectativa que ustedes tienen hoy de cara a este proceso electoral con relación a lo que están planteando los candidatos presidenciales con relación a este tema? Voy a hacer una pausa, me la están pidiendo y regresamos con este punto. Vamos a la pausa, 7:37, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Bueno, un consejo: desde el principio construimos un mundo de valores para ti, con ayuda mutua y honestidad. Hemos logrado juntos nuestras metas, somos Coop 1 DRL. Continuamos con el análisis del tema de coyuntura electoral y sobre todo también de coyuntura de país en materia de transparencia y un poco poniendo en perspectiva esta nueva operación denominada Corruptela que la Fiscalía ha dado a conocer, en la que desde luego el factor principal es digamos, como la contaminación institucional del crimen organizado, especialmente en el Ministerio Público, tomando como punto de referencia el papel que en su momento ejerció el ex fiscal Luis Martínez y de los delitos que también a él se le imputan. A ver, pero quizás corriendo un poco en el tiempo, yo dejé planteado, ¿cuál es la expectativa que ustedes, a partir de este diagnóstico que es muy cotidiano que tenemos y que tiene que ver con el papel de las instituciones frente a ese rol contralor para evitar la corrupción,
¿qué podemos esperar hoy de las propuestas de 4 candidatos presidenciales que tenemos hoy en día? A ver. Bueno, mire, la dificultad es bien grande porque los mismos actores políticos que actualmente tenemos van a seguir teniendo peso político y ellos van a tener temor de que puedan ir a prisión también. Por eso decía López Obrador en México, bueno, decía, la única solución es que les demos una amnistía a estos políticos, pues, para que ellos apoyen medidas que van a aplicarse de futuro y que digan de que ya a ellos no se les va a afectar, porque de otro modo, ¿cómo? Pues, si tienen que pasar por la asamblea esas leyes, y para que en la asamblea se aprueben, habrá que quitarles el miedo a los mismos diputados o a los que patrocinan a los diputados de que esas leyes no los van a afectar a ellos. Por ejemplo, el caso Mauricio Funes promovió la ley de acceso a la información y el Instituto de Acceso a la Información Pública, que al final le terminó afectando a él mismo. Entonces estos dicen, bueno, ya con la experiencia de Funes, no vamos a querer crear nosotros marcos jurídicos para que vuelvan eficiente el aparato del Estado para combatir el crimen organizado, que necesita el crimen organizado del poder político, y como las campañas electorales son tan caras en nuestro país, que ahí es donde se gana la voluntad de los futuros gobernantes financiándoles las campañas. Y vea usted, si quieren que tengamos leyes que controlen el financiamiento a los partidos políticos, leyes con dientes, no se quiere. O sea, por todos esos lados es que entra el crimen organizado. O sea, debe de haber propuesta concreta, entonces. Yo no creo que estamos listos para otra ley de amnistía en esta ocasión relacionada a corrupción. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que comenzar a reconocer es que la pulga más saludable es la que está en un chucho saludable. El chucho, en este caso el Estado, no está muy saludable ahorita. Estamos llegando al fin de 10 años del FMLN y tenemos una economía que está de rodillas, tenemos una sociedad que está de rodillas. Si vemos el Estado, el reporte de 2017 de multidimensional de pobreza, tenemos lo que básicamente es la descripción de un daño de lesa humanidad que se le ha causado a la sociedad en los últimos 30 años. Entonces yo creo que tenemos que comenzar por reconocer que cualquiera que llegue a la presidencia el año siguiente va a tener un problema extremadamente cuesta arriba. Hace 8 días el Foro Económico Mundial nos acaba de catalogar a El Salvador como el país 135 de 136 países en mayor desvío de fondos públicos en las instituciones. ¿Eso qué nos dice? Si el que llega a la presidencia el año siguiente, y respectivo de quien sea, no toma la eliminación del lavado de dinero, la corrupción, la evasión y la elusión como su máxima prioridad, no va a sobrevivir 5 años económicamente. Si vemos, por ejemplo, 3 meses después de haberse instalado, tiene que pagar 800 millones de dólares en deuda. Posiblemente 1 mes y medio después, otros 250 millones de dólares si hay un put. Entonces, lo que tenemos es una coyuntura donde no se puede meter la cabeza en la arena y pensar que esto no va a suceder. La corrupción está tan infiltrada en todas las instituciones del Estado que la única solución es una reingeniería de cada institución y lo que yo llamaría una estrategia de no prescripción, de persecución y de prevención a través de reingeniería. Ahora, pero de los ¿qué se puede procesos. esperar si no tenemos incluso ni sala de lo constitucional? Y voy a regresar otra vez a ese Pero tema eso es que un hemos síntoma. que hemos estado, como tú dices, un círculo de... ¿Qué? Vicioso, ¿no? Vicioso. De O sea, ese síntoma, el hecho de que no tenemos sala de lo constitucional es un síntoma. Me da una gran lástima ver a 2 diputados, porque son 2 contra 82 ahorita, 2 que realmente están queriendo hacer las cosas bien y 82 que se están peleando por repartirse quién le va a cubrir las espaldas a quién. A ver, doctor. Sí, la situación es complicada porque yo creo que
lo que falta es la voluntad política de arreglar las cosas. Eso es lo que falta. Y los que llegan, lo que tratan es de ir a ver cómo protegen los intereses que mezquinos, pues. Porque son parte de la infiltración. Es parte de la infiltración. Y dejan infiltrados dentro del aparato del Estado. Por ejemplo, cuando hay un cambio de ejecutivo, yo calculo que no llegan quizás ni a 300 funcionarios con poder de decisión que un presidente nombra dentro del Ejecutivo y de las autónomas. Para más de 200,000 empleados públicos. Son 160 los importantes. 160, por eso te digo, no, porque hay miembros de directivas, de autónomas, yo ampliándolo. Todos son para el cuadro. Le pongo como 100 más. Digamos, pero no, realmente los directores, subdirectores, los que toman las decisiones y todo, son muy pocos. Sí. Y hay todo un aparato. Yo le digo, hay ministros que les dicen no hay recursos para tal cosa, y por abajo ven que hay recursos y los mueven sin que ministros se den cuenta. O sea, de que también ya han dejado las piezas adentro. Y a veces hay gente que está afuera. Mire, cuando tomó posesión el presidente Cristiani, el Banco Mundial le dijo, usted tiene que hacer una auditoría de personal. Pero mandaron de Naciones Unidas a un equipo técnico comandado por un doctor de apellido Gregory, Peter Gregory, a hacer esa evaluación. Empezó a hallar batallones Cobra, empezó a encontrar cosas tales como que en un ministerio de trabajo, por ejemplo, pidieron un ministro que se le autorizara un fondo para comprar 40 vehículos y para contratar 40 motoristas. Viene la asamblea, no aprueba el presupuesto para la compra de los vehículos, pero sí metieron en las 40 plazas en la ley de salarios. Y un ministro los nombra sin haber vehículos para que estuvieran haraganeando y chabacaneando. Pero esta gente se defiende porque después vienen y se meten en los sindicatos, y a los ministros les dan miedo los sindicalistas. Y los sindicalistas no defienden los intereses del pueblo, sino que en general defienden los intereses de ellos, pues. Y aunque sepan de que aquel es nada más del batallón Cobra, si se afilió y paga la cuota, hay que defenderlo, aunque no trabaje. Hablando de seguridad jurídica, voy a hacer la pausa. Vamos a tal vez a conocer la opinión de ustedes con relación a las implicaciones que tiene el hecho de no tener una sala de lo constitucional. El Tribunal Supremo Electoral ya advirtió de que estaría en desventaja cualquier ciudadano, cualquier candidato, cualquier partido político que en algún momento se sienta insatisfecho por algún resultado. No, y que no hay árbitro en el partido, y eso es peligrosísimo. Y a lo mejor ni fiscal general. Bueno. Y a lo mejor. O sea, ese es el árbitro de línea. Claro, es importante. Ayer lo hablábamos, por cierto, en el programa de Ernesto López Radio, que la importancia que tiene la figura del fiscal electoral también en ese contexto. ¿Parece? Vamos a la pausa, 7:51, y regresamos un poco concluyendo con este tema. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos están sintonizando en los Estados Unidos. Gracias por esa preferencia, como también a usted que nos está sintonizando a través de Megavisión Go, fuera y más allá de nuestras fronteras. A ver, continuamos un poco ya en el análisis concluyente, y sobre todo cuando se trata de ver que no tenemos un árbitro importante definido, que es la Sala de lo Constitucional, por cualquier tipo de violación del derecho constitucional y a las puertas de un proceso electoral. Incluso también al vencimiento de la función de un funcionario tan importante como es el caso del fiscal general de la República. Hay una ausencia ahorita del equilibrio del poder constitucional. O sea, el poder constitucional de la República requiere que hayan 3 órganos completos del Estado. Uno es el Ejecutivo, el otro es el Legislativo, y el esencial contralor entre los dos y mediador entre los dos
es el judicial. Ni siquiera tenemos reuniones de Corte Suprema en pleno porque se rehúsan a juntarse con 5 miembros faltantes. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita mucha acefalía o mucha ausencia de justicia en todos los casos que se están creando donde no hay jueces para poder impartir esa justicia. Los casos de habeas corpus son tal vez los más urgentes y los más personales, porque hay gente que están ahorita sufriendo porque sus derechos están siendo infringidos o irrespetados o violados, y no hay nadie ahí que les oiga el caso inmediatamente. Los amparos obviamente son claves. Imagínense llegar a elecciones presidenciales sin sala de lo constitucional, sin fiscal electoral y sin fiscal general. Eso podría ser catastrófico. Ya vimos en el 72 cómo hubieron abusos, ya vimos en el 77 cómo hubieron abusos, ya hemos visto relajos, no estoy hablando de abusos, pero sí relajos en las últimas 2 elecciones, y ahora estamos sin el caso de un juez que pueda ser el verdadero árbitro para asegurar elecciones limpias. Pero tampoco entiendo que el tribunal puede alegar, digamos, la responsabilidad que también le compete para poder evitar cualquier tipo de situación que ponga en entredicho la legalidad. Tú lo ves, bueno, por los partidos políticos. Por los partidos políticos. Doctor. Bueno, el que no tengamos sala o el que nos vayamos a quedar por un largo tiempo sin fiscal general, eso es, como decía el doctor Steiner, es un síntoma del mal que padecemos. De propósito no se nombran, porque no se quiere tener esos jueces, no se quiere tener esa gente que vigile los procesos. Y se busca nombrar a los que sean, digamos, más manipulables para que la justicia no funcione. Ese es un problema. Y por eso es que en este momento que estamos nosotros en un proceso electoral para elegir presidente de la República y cambio de todo el órgano ejecutivo, esperaríamos de los candidatos que hablaran pero con valentía, claramente y con valentía, y que enfocaran los problemas, pero poniendo los puntos sobre la silla y diciendo, mire, este es un problema que tenemos, pero lo que se acostumbra es hablar de generalidades. Y el truco aquel de no mostrar el plan de gobierno, sino que una plataforma política, que es irle a preguntar a la gente a distintos lugares, ¿y ustedes qué van a querer? A lo mejor el pueblo más pobre y más desgraciado lo que va a decir es que lo que queremos es un obelisco. Y eso no resuelve el problema. Entonces, tenemos que resolver los problemas. No hay desarrollo municipal y hay un ISDEM que no funciona. Solo le dan el dinero a las alcaldías y se pierden miles de millones de dólares sin un plan de desarrollo. Entonces, aquí el Estado está como creado precisamente para ser el epicentro de toda la corrupción. Pero hay alguien que no hemos mencionado y es el más importante de todo esto, y es la ciudadanía. Quien le toca asegurar que se tome en serio el tema de la corrupción, a quien le toca asegurar que las elecciones del año siguiente demuestren que nuestra prioridad es limpiar el Estado, le toca a la ciudadanía. Y eso es cada uno de nosotros cuando nos vemos en el espejo en la mañana. Tenemos que asegurar que no somos pasivos, tenemos que ser agresivos como ciudadanos, exigiendo mejor. Si exigimos más, la oferta será mejor, pero si no exigimos, nos van a ver la cara siempre. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles, Paul, que me hayas acompañado, también a usted, doctor. Importante los análisis y los aspectos que ustedes puntualmente describen y que vamos a ir sumando mediante vaya corriendo el tiempo y al día D, que sería el día de las elecciones. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y solamente decirle al pueblo, creamos lo que dice el señor Steiner. La Constitución dice que el pueblo es el soberano y que es donde radica el poder. Creamos que tenemos ese poder, que los gobernantes son delegados de nuestro poder y que les exijamos que verdaderamente los problemas se resuelvan. Gracias, Paul. Gracias nuevamente. Nos vemos mañana en nuestro programa de debate político semanal en radio. Gracias. Pulso Ciudadano hoy, 8 de la noche, no se lo pierda, muy interesante con Julio Valdivieso por Canal 19, nuestro canal hermano. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.